La pregunta que crece en el continente es ¿hacia dónde irá Perú? ¿Se cambiará la vereda donde está el régimen venezolano, el régimen cubano, el régimen nicaragüense, o permanecerá en la vereda en la que ha estado estos últimos años? La pregunta viene de que a la elección la ganó el partido Perú Libre con su candidato a presidente, Pedro Castillo. Y el partido Perú Libre es un partido que, como su fundador y líder, Vladimir Cerrón, se proclaman marxistas, leninistas, mariateguistas. Proclamarse mariateísta es proclamarse seguidor del pensamiento de José Carlos Mariátegui. ¿Quién fue José Carlos Mariátegui? Un intelectual brillante de la primera mitad del siglo XX, el intelectual que tradujo El Capital de Carlos Marx del alemán al español, el primer traductor del Capital de Marx en América Latina, el hombre que fundó el Partido Comunista Peruano, que nació llamándose Partido Socialista del Perú, el hombre que en obras brillantes, o sea, de gran profundidad intelectual, como son, por ejemplo, los 7 ensayos de interpretaciones de la realidad peruana, planteó como un ideólogo el componente indígena en los procesos revolucionarios en América Latina. Proclamarse mariateguista es reafirmar la proclamación inmediata anterior de marxista-leninista. Y es la primera vez que en Perú gana una elección presidencial una fuerza política que se proclama marxista-leninista y mariateguista. A la vez, ese partido no llegó al poder con su fundador y líder, Vladimir Cerrón. Llegó con otro candidato que trajo de afuera. No pudo ser Vladimir Cerrón el candidato porque cuando fue gobernador del departamento de Junín tuvo causas de corrupción, algunas de las cuales terminaron en sentencias de corrupción. Entonces salió a buscar un candidato que fuese más moderado, incluso que tuviese una imagen más intachable, más cristalina, y encontró a este maestro rural que se había hecho notable, se había visibilizado a nivel nacional cuando como sindicalista docente encabezó una huelga docente en el año 2017, que fue la más larga de las huelgas docentes realizadas en el Perú. La hizo contra el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero cuando uno mira quién es el candidato Pedro Castillo, el que llegó a la presidencia a través de ese instrumento, el partido marxista-leninista Perú Libre, Pedro Castillo no es fácil de definir como marxista-leninista, casi que descartaría el marxismo-leninismo. No creo que sepa o que tenga un conocimiento de lo que es el marxismo-leninismo, pero además porque en Pedro Castillo, tanto en distintos momentos como en un mismo momento, no hay una definición ideológica unidimensional. En un mismo momento, Pedro Castillo es el candidato de una fuerza marxista y proclama, como esa fuerza marxista, el objetivo de crear el Estado socialista, el objetivo de cambiar la Constitución vigente en Perú desde 1993 para que termine la garantía a la economía de libre mercado, el objetivo de estatizar mucho, de expropiar. A todos esos objetivos lo proclamaba y al mismo tiempo asumía en lo social, en el orden familiar, posiciones que son típicas del conservadurismo de este tiempo y no de la izquierda de este tiempo. Oponerse al aborto, oponerse al matrimonio igualitario, oponerse a la legalización de la marihuana. Todas esas posturas conservadoras las proclamó también en la misma campaña electoral donde levantaba banderas de izquierda. Eso en un mismo momento. Y en distintos momentos de la historia también hay distintos Pedros Castillos, incluso con posiciones disímiles hasta lo antagónicas.
Pedro Castillo se inició en la política dentro del partido Perú Posible. Y el partido Perú Posible fue fundado y liderado por Alejandro Toledo, economista egresado en la Universidad Norteamericana de Stanford, que fue quien, cuando llegó a la presidencia tras vencer a Fujimori, al régimen de Fujimori, a través de las urnas, institucionalizó la economía de mercado que había instalado el régimen de Fujimori. Alejandro Toledo y su partido, Perú Posible, son claramente pro economía de mercado porque son liberales, de centro o centro derecha en todo caso, y claramente liberal en lo económico. En ese partido empezó su vida política Pedro Castillo, llegó a ser dirigente porque llegó a ser candidato por esa fuerza política a una alcaldía, no la ganó, y estuvo en ese partido de centro derecha y liberal en lo económico hasta el 2017. No un partido donde hace muchos años había militado, no, hasta el 2017, o sea, hasta acá nomás, a la vuelta de la esquina, hasta el momento en el cual él todavía estaba en un partido de centro o centro derecha y claramente liberal. Entonces, ¿cuál va a ser el Pedro Castillo que gobierne? El Pedro Castillo que asumió la candidatura de un partido marxista-leninista, o el Pedro Castillo que el grueso de su vida política la ha tenido como pragmático. Él, después de dejar Perú Posible, entró al sindicalismo, a una rama disidente del sindicalismo dominante, y desde el sindicalismo docente protagonizó la larga huelga docente del año 2017 contra Pedro Pablo Kuczynski, que lo lleva a la visibilidad a nivel nacional, lo visibiliza, se hace conocido. Para Perú Libre, como Vladimir Cerrón no podía ser el candidato porque tiene sentencias por corrupción, este hombre venía como anillo al dedo, ¿no? Se hizo conocido como sindicalista docente y de los duros, era maestro rural, un hombre humilde, entonces con su sombrero de campesino y su porte de humildad era la figura correcta, y se ve que no se equivocaron, por lo menos en materia de marketing político. Ahora, empezó haciendo campaña con las posiciones duras que corresponde a ese partido, poner fin a la Constitución de 1993 para que terminen las garantías constitucionales a la economía de libre mercado, estatizaciones, regulaciones, expropiaciones. Eso fue hasta que entraron a la segunda vuelta. Cuando entraron a la segunda vuelta, sacó la carta Pedro Franque. Pedro Franque es un economista, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un economista muy preparado, y de posiciones de centro o centro-izquierda, pero claramente de centro. No es un anti-economía de mercado, no es un anticapitalista. Era el asesor de la campaña electoral de Verónica Mendoza, una candidata de izquierda, pero de izquierda moderada, no de una izquierda radicalizada, no de una izquierda marxista, no de una izquierda que venía a patear el tablero. Y ya en la recta final, Pedro Franque se pasa, porque el partido de Verónica Mendoza apoya, entonces pasa a la campaña y es puesto en la primera línea y como voz cantante. Y Pedro Franque lo primero que dice es: no vamos a confiscar ningún ahorro, no vamos a estatizar nada, no vamos a expropiar a nadie. El equipo económico que pasó al frente con Pedro Franque a la cabeza emite un comunicado respaldando y comprometiéndose a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, comprometiéndose a mantener el equilibrio fiscal, comprometiéndose a respetar los ahorros en dólares, en fin, hizo todos los gestos posibles en un puñado de días, ahora ultimísimo momento, a través de este economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pedro Franque, el hombre que llegó al gobierno. ¿No? Pero ¿cuál va a ser el que gobierne? Si es
el que se deja arrastrar por el partido que lo llevó como candidato, bueno, Perú puede terminar en la vereda donde está Cuba, donde está el régimen residual chavista, donde está el régimen nicaragüense de Ortega, pero si es el que está señalando Pedro Franque, que sería su ministro de Economía, entonces Perú tiene un futuro diferente y se va a parecer mucho más a lo que ha sido bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ollanta Humala, de Kuczynski y de Vizcarra, digamos, al que ha sido hasta ahora, con los cambios necesarios para corregir los problemas de desequilibrios sociales que son muy notables y que el progreso económico, el avance, el crecimiento económico que le trajo la economía de mercado no estaba solucionando. Esa es la pregunta que recorre el continente.